Piénsenlo por un momento. Cada día, sin darnos cuenta, tomamos un montón de decisiones influenciados por fuerzas que ni siquiera vemos. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, hasta qué pensamos, todo para encajar. Pero claro, ¿qué pasa cuando una sola voz se atreva a llevar la contraria? Pues vamos a descubrirlo. Seguro que esa sensación suena familiar, ¿verdad? Ese run run en el estómago, esa vocecita que te dice mejor no digas nada, sigue la corriente. Bueno, pues esa presión es una de las fuerzas más potentes que existen en la psicología social. Es de hecho la base sobre la que se construyen los grupos. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje. Primero vamos a sacar a la luz esas reglas invisibles que todos seguimos. Después sentiremos en la piel el peso de la opinión de la mayoría. Y lo más interesante de todo, descubriremos esa chispa que enciende una minoría y cómo una sola voz puede, de verdad, cambiarlo todo. A ver, ¿de dónde salen las reglas de un grupo? Lo más curioso de todo es que casi nunca nadie las escribe, ni se sientan a debatirlas, no. Simplemente aparecen. Se forman de una manera casi mágica, automática y, sobre todo, inconsciente. A esto lo llamamos normas sociales. Son como el pegamento invisible que mantiene unido a un grupo, dictando lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera. Y lo más fascinante es que a menudo se crean de la absoluta nada. Para entender cómo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo a un experimento que fue brillante y, la verdad, un poco extraño. Allá por los años 30, un tal Muzafer Sherif metió a un grupo de gente en una habitación totalmente a oscuras. Su tarea, mirar un punto de luz que en realidad estaba quieto, pero que por un efecto óptico parecía moverse. Cuando estaban solos, cada uno decía una cosa, pero al juntarlos pasó algo alucinante. Poco a poco sus opiniones empezaron a converger, a parecerse, hasta que todos se pusieron de acuerdo en una norma grupal. Pero lo increíble de verdad vino después. Al volver a estar solos, se aferraron a la norma del grupo. O sea, no es que la aceptaran por quedar bien, no, es que la habían interiorizado. Habían construido, juntos, una nueva realidad. Vale, eso es lo que pasa cuando la situación es ambigua, cuando no estamos seguros. Pero, ¿qué ocurre cuando la respuesta es obvia? Cuando la verdad está ahí, delante de nuestros ojos, pero todo el grupo insiste en que están viendo otra cosa. Pues ahí es cuando la presión se vuelve casi insoportable. Imaginen una tarea visual increíblemente fácil. Te enseñan una línea y tienes que decir cuál de otras tres es exactamente igual. Vamos, algo que, estando a solas, es prácticamente imposible fallar. Y aquí está el brillante diseño de Solomon Asch. Un participante real se sienta con un grupo que, sin que lo sepa, está lleno de actores. Durante varias rondas, todos los actores, a propósito, eligen la línea incorrecta. La tensión en la sala cuando le llega el turno al participante se puede cortar con un cuchillo. La pregunta flota en el aire, confiar en lo que ven los propios ojos o en la voz unánime de todo el grupo. Los resultados son, sinceramente, para echarse a temblar. Un increíble 75% de los participantes cedió a la presión del grupo al menos una vez, y eso a pesar de que la respuesta era claramente errónea. Esto nos enseña el poder inmenso que tiene una mayoría para hacer que la gente diga algo que sabe perfectamente que no es cierto, solo por el miedo a no encajar. Viendo esto, uno podría pensar que la mayoría siempre gana, ¿no? Que la disidencia es inútil y que no hay nada que hacer. Pero, por suerte, la historia no termina aquí, ni mucho menos. Porque, ¿qué pasa con la influencia en la otra dirección? Y aquí es donde entra en escena una figura clave, el psicólogo social Serge Moscovici. Él tenía una idea muy potente. Argumentaba que se le había dado demasiada importancia a la conformidad, ignorando un hecho crucial de la historia humana, que las minorías no solo resisten, sino que también pueden influenciar en la mayoría. Esta es la idea genial de Moscovici. La mayoría impone la estabilidad, el orden, pero es la minoría la que impulsa el cambio. Piénsenlo, todos los grandes avances sociales, científicos o artísticos de la historia empezaron con una minoría muy pequeña que se atrevió a desafiar lo que todo el mundo daba por sentado. Pero, vamos a ver, ¿cómo lo consiguen? El superpoder de una minoría, por así decirlo, es la sorpresa. Su punto de vista es tan diferente, tan inesperado, que es imposible de ignorar. Es como si provocara un cortocircuito en el cerebro de la mayoría, obligándola a parar y a pensar, oye, espera un momento, ¿y si esta gente tiene razón? Y esto nos lleva a la diferencia fundamental en cómo influyen la mayoría y la minoría. No juegan el mismo partido, ni con las mismas reglas. Son dos procesos psicológicos completamente distintos. El factor clave, la condición número 1, la palabra mágica para que una minoría tenga éxito es esta: consistencia. Si quieren que se les tome en serio, su mensaje tiene que ser estable, coherente y unánime a lo largo del tiempo. Y esta coherencia es un arma potentísima. Demuestra que su postura no es un capricho de un día, sino una convicción real y profunda. Y eso, poco a poco, les hace ganar credibilidad y obliga a la mayoría a tomarse en serio su argumento, a preguntarse de verdad, oye, ¿y si nos estamos equivocando?
Y aquí está el meollo de la cuestión. La mayoría busca la conformidad pública, es decir, que se diga sí para evitar problemas, aunque por dentro se siga pensando lo mismo. Es un cambio superficial, de cara a la galería. La minoría, en cambio, busca la conversión. Te obliga a pensar, a darle vueltas, a cuestionar tus propias creencias. Puede que la gente no lo admita en público por miedo a que la excluyan, pero en privado, en su cabeza, algo ha empezado a cambiar de verdad. Así que, como vemos, el disenso no es solo un motor de cambio social a gran escala, también cumple una función vital dentro de cualquier grupo, ya sea una empresa, un equipo deportivo o una familia. Esas voces discordantes, aunque a veces nos incomoden, son un auténtico tesoro. Son el mejor antídoto contra el pensamiento único y la complacencia. Nos obligan a mirar un problema desde todos los ángulos posibles y al final nos llevan a tomar decisiones mucho más inteligentes y mucho más creativas. Siempre hemos tendido a pensar que quien no está de acuerdo con el grupo es un traidor o simplemente alguien que no pertenece. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más interesante que eso. Por tanto, el punto crucial es este. Muchas veces el disenso nace precisamente de una profunda lealtad, de una preocupación sincera por el bienestar del grupo. De hecho, suelen ser las personas que más se identifican con el grupo las que se atreven a alzar la voz cuando creen que éste va en la dirección equivocada. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo lleno de normas y presiones de grupo, la historia la han escrito una y otra vez aquellos que se atrevieron a discrepar. La pregunta ya no es si el disenso es útil, sino cuál es la próxima norma, la próxima idea, que necesita ser cuestionada.